En efecto, siempre es un gusto tenerte con nosotros, Diego. Buen viernes. ¿Qué nos vas a compartir esta mañana? Buenos días, viernes con sabor a miércoles. Yo pensé que ayer era lunes, hoy es martes, pero ya es El viernes. salto por el 1 de mayo, ¿no? Así son los influencers, déjame decir. Ya, Saben en qué día ya es bueno que la gente se vaya acostumbrando porque la reforma al segundo día ahí de asueto de descanso puede ser que la próxima legislatura avance y yo creo que por ahí ya pudiéramos descansar otro día más y es una prueba de lo del día miércoles. Vamos a hablar acerca de lo que seguimos, la segunda parte del debate económico para seguir todavía tocando los temas en la cuestión política económica, lo que sucedió el día domingo, que los candidatos tuvieron la oportunidad, y digo tuvieron porque sí se vio algo distinto a lo que pudiéramos esperar. No hay un conocimiento, y lo dejan ver mucho a tela de juicio, no hay un conocimiento pleno acerca de los números, acerca de la economía, o entender un poco o transmitirla, que es lo que pido yo mucho ahorita que estamos un poquito más de lleno en la cuestión política económica, que puedan transmitir los políticos la situación del dinero, de los números, de la deuda, de los intereses, de toda la parte esta económica, pero podemos darle también el beneficio de la duda. Siento yo que en ocasiones buscan la manera de cómo no pegarle tanto a la cuestión numérica y mantenerse un poco acerca de lo que se va viviendo en las encuestas, en los porcentajes y en un ritmo distinto. El debate no terminaba todavía cuando los medios ya sacaban los mejores memes, a quién no le hacían caso, quién hablaba mejor, quién iba vestida. Xochitl Gálvez ya podía traer su jorocho, no sé cómo se le llama, a su vestimenta, que se veía un poco más sencilla, más libre, pero más allá de esto, nadie cuestionaba y decía, oye, lo que están diciendo, ¿es viable o no es viable? Si hablamos de términos, por ejemplo, de deuda, adentrando un poco al análisis de lo que se dice, por ahí se decía que no se había adquirido una deuda. Eso es imposible y también, pues, si lo vemos con el déficit del presupuesto de ingresos y egresos, sobre todo de este año, la deuda aumentó 2.1 billones de pesos. Si analizamos un poco en la cuestión de lo que nos referimos a una deuda, se le llaman requerimientos financieros del sector público. Es un nombre demasiado elegante. El saldo histórico de los requerimientos de financieros del sector público anda alrededor de 14.8 billones de pesos. Esa es la deuda que tiene nuestro país actualmente ante la crisis que se tiene de falta de ingresos. Se ha venido incrementando y si vemos en cómo estaba o cuando inició el sexenio, se ha incrementado un 40%. O sea, la deuda todavía ha incrementado año con año. Este año fue muy criticada porque sí se había mantenido una austeridad republicana, como decía el presidente, pero en este último año se incrementó demasiado y ahorita estamos nosotros que si lo vemos con el Producto Interno Bruto, lo que funciona en nuestro país, vemos que la deuda versus Producto Interno Bruto se encuentra casi en el 50%. Esto quiere decir que lo que nosotros producimos dentro de un año, el 50% de esa producción está comprometida en base a una deuda. Hay que ver también lo que se paga de intereses, porque hay deudas buenas y deudas malas. Si la deuda es buena es porque hay una inversión en infraestructura, en maquinaria. Si lo vemos nosotros mismos, nosotros como personas, si tú te vas a endeudar para obtener un carro y ese carro te va a servir para crecer, para moverte, para reducir los tiempos, para trabajar mucho mejor, o un equipo de cómputo o un sistema, eso es una inversión, eso es una deuda buena. Si te vas a endeudar para salir de vacaciones, para aparentar, para traer ropa de marca, para salir a otro tipo de cosas, ahí es una deuda mala porque no hay una retribución económica. Lo mismo se traslada al momento de hacer negocios y lo mismo se traslada con el mismo gobierno. Al principio de la pandemia, yo en lo personal criticaba mucho que no se había endeudado el país por la cuestión de que pues habíamos caído en una recesión económica y en una crisis en todo el mundo y México pues no fue la excepción, caímos al 8.8% en el Producto Interno en el 2020, pero también hay que entender que la diferencia de endeudarse en aquel momento a la de ahorita era mucho mejor haberse endeudado en aquel momento por las tasas de interés. Hoy solamente el país paga 668,000 millones de pesos al año de puro interés. ¿Por qué? Las tasas de intereses a nivel mundial se encuentran en sus máximos históricos, México no es la excepción, y poder contraer una deuda en estos momentos es demasiado caro. Por lo tanto,
Por ahí en el debate se hablaba que no había deuda, que el país no se había endeudado, pero realmente en ese sexenio ha incrementado un 40% a lo que se refiere de la misma deuda. Por otro lado, podemos hablar acerca de la inflación. Decía Claudia Sheinbaum que no había inflación, que no había una inflación en nuestro país, pero realmente sí, y es imposible. O sea, es imposible decir que no hay una inflación o que los precios no han incrementado. Siempre hay, o sea, todo el tiempo hay, por más pequeño que haya sido, por más pequeño que se pueda mover, en ocasiones hay deflación, si lo hemos vivido, cuando hay una sobre oferta, es muy raro verlo en ocasiones o en estos tiempos, pero los precios suben o los precios disminuyen. Si vemos y criticamos un poco cómo está la inflación o cómo fue la inflación en todos los sexenios que podemos tener, porque critican mucho el capitalismo, el neoliberalismo, de todo esto, vemos, por ejemplo, con esta administración, al día de hoy, la inflación se encuentra en el 30.1%. Si lo vemos desde el principio hasta el final, sabemos que la inflación lo vamos midiendo mes con mes, trimestre con trimestre, año con año, que hay un punto comparativo de los movimientos de los precios, pero si lo vemos desde el principio de la administración hacia a lo que va ahorita, se ha incrementado los precios un 30.1%. Si nos vamos al tema de servicios, por ejemplo, ha incrementado en esa paridad un 23%. En alimentos, 63.7%, solamente en lo que va la administración de la cuarta transformación. Oye, pero ¿cómo estábamos anteriormente? Por ejemplo, con un Peña Nieto estábamos en un 23%, eso fue la inflación. En todo el sexenio. En todo el sexenio. O sea, es que a veces nos vamos nosotros y vemos la cuestión de, va aumentando poco a poquito, pero no vemos la suma. Y sacamos promedios y, el precio, la inflación de este año fue el 4%, sí, porque es comparativo al año anterior. Pero nos vamos al siguiente año y la inflación fue del 5%, sí, porque es del año anterior, pero el anterior ya hubo un incremento y se va aumentando poco a poco. Por ejemplo, con Calderón estábamos en el 24%, con Fox estuvimos en un 25%. Entonces, sí fue mucho menor en aquellos años la inflación con lo que se tiene ahorita en términos históricos, cuando estaban los anteriores gobiernos, aumentó demasiado, no aumentó tanto la inflación como lo ha aumentado ahorita. Sí le doy un poco el beneficio de la duda por temas del COVID, o sea, temas económicos en la cuestión de la pandemia, sí nos afectó un poquito en ese sentido, por lo tanto, sí es un poco distinto en esta cuestión. Si nos vamos, por ejemplo, por otro lado, que se hablaba de la cuestión de los sueldos, de los salarios, por ahí decía Maynes que teníamos que tener un salario mínimo de 10,000 pesos. Claudia Sheinbaum insiste, porque ya lo dijo en sus puntos desde el principio, que tenemos que tener dinero para comprar 2.5 canastas básicas. Por ahí Xochitl Gálvez dice que no le va a cobrar ISR a las personas que ganen menos de 15,000 pesos. Si vemos en esta cuestión, por ejemplo, aumentar el salario mínimo, pues hay una formalidad como tal. Y esto aquí es donde explayo un poquito y explico a las personas porque en ocasiones no lo entendemos o realmente no nos explican. La formalidad como tal lleva un gasto económico en la parte empresarial. Una persona que tiene prestaciones, tanto seguro social, que pagas el impuesto sobre la nómina, el Infonavit, independientemente de tu sueldo, el empresario tiene que pagar, si tú tienes un salario mínimo, más o menos 1,600 pesos. Por cada persona que está dentro de la informalidad, el empresario tiene que, y ahí es donde recaba el mismo gobierno la situación, tiene que salir de una cuenta fiscal. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a esta parte en la cuestión de formalidad, ¿sí? Tenemos que ver que una tercera parte de nuestro país, si nos vamos a la población económicamente activa, que son 60 millones de personas que tienen la facultad de trabajar, una tercera parte de esas personas están dentro de la formalidad, tienen un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las otras dos terceras partes están dentro de la informalidad. Si hoy vemos, por ejemplo, y en este debate lo hacían y no lo veíamos aterrizado, es ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde vamos nosotros a decir todas las promesas que se tienen? Hay promesas, por ejemplo, en las cuales decían, vamos a darle beca a los estudiantes de primaria, secundaria, de preparatoria. Son 20 millones qué bueno que los apoyen, no estamos en contra pero explícame cómo lo vas a hacer, ¿de dónde vas a sacar dinero? O sea, la deuda está por encima, la tasa de interés está arriba, no tienes un presupuesto en el cual
puedas tener tú un margen de error para poderlo incrementar. Y llega Xochitl Gálvez y dice, vamos a darle apoyo económico a todas las mujeres de 60 años hacia arriba. Ahorita está de 65, de 63 hacia arriba. O sea, lo vas a bajar 3 años. De esos 3 años, ¿cuántas personas están, mujeres, que tú le quieres dar un apoyo si llegas a ser presidenta? ¿Cuántas son? No tiene el dato. ¿Cuánto le vas a dar? Tampoco tiene el dato. ¿Cuánto te va a costar? Tampoco tiene el dato. Suena muy bonito, ¿sí? O sea, suena muy bonito y hablamos de promesas y hablamos de campañas y hablamos de gestiones, porque esa es la misma política, tenemos que entender, la política y la economía van pegadas de la mano y ahorita era como si tú tuvieras la oportunidad en este debate de haber colocado, como cuando íbamos a la escuela y te decía el maestro, una pregunta, explícame todo lo que aprendiste en el semestre, todo lo que aprendiste en el mes. O sea, los políticos hoy tuvieron la oportunidad de poder decir, mira, vamos a apoyar a los jóvenes, 20 millones de jóvenes y vamos a hacerlo de esta manera. Y a veces cuando explican, van donde mismo, vamos a quitarle el dinero a las grandes empresas porque vamos a cobrar más impuestos, vamos a dejar de la corrupción y de ahí vamos a ahorrar, o sea, lo que ahorremos con el tema de la salud. Y el Instituto del Pueblo a lo robado, o sea, ya escarbamos demasiado todo eso, ya lo exprimimos y no hay otra forma de cómo hacerlo, y lo he dicho demasiado, o te vas a endeudar más, ya vimos que la deuda está en el 50% del Producto Interno Bruto y una tasa de interés es demasiado caro, o vas a colocar a la formalidad y vas a cobrar más impuestos y vas a tener más ingresos en la cuestión de una reforma fiscal que no la ponen, que no la quieren colocar y te lleva a tener ciertos rubros o ciertos puntos de decir, al momento de dar un discurso político, al momento de tener un debate, que no me gusta nada el formato porque no se pueden explayar de una buena forma, entonces es cómo me compruebas a mí que tienes un conocimiento pleno en las cuestiones económicas. ¿Quién está detrás de ti que te está asesorando en este punto? Y vienes y me dices que no hay deuda, vienes y me dices que no hay inflación, vienes y me dices que el país se encuentra en los mejores términos y vienes y me dices que todavía te endeudaste, inviertes, pero lo que estás invirtiendo no tiene una retribución económica porque es cuestión financiera. O sea, tú tienes un costo de financiamiento, lo estás invirtiendo en proyectos ejes y esos proyectos ejes no se han terminado en estos 4 o 5 años, no hay una viabilidad económica en el cual me vas a decir que va a regresar y que van a tener ingresos y luego pues me vas a decir que si esto continúa vas a tener que tener colocándole dinero, lo vas a tener que manifestar en ese sentido y te va a generar que un gasto, porque en lugar de tener un ingreso, ¿sí? Lo vas a estar, le vas a estar inyectando más dinero para que se pueda sostener. Vemos en estas situaciones y por último, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el crecimiento de toda la producción que hace nuestro país. Si vemos los anteriores, lo que han crecido, por ejemplo, con Peña Nieto se creció el 1.9%, con Calderón se creció el 1.4%, con Fox se creció el 1.8%, vete más para atrás, con Ernesto Zedillo todavía se creció el 3.7%. Este año se va a crecer, este sexenio se va a crecer el 0.8%. Hasta el día de hoy se ha crecido el 0.8%. Si nos vamos con lo que proyecta el gobierno, el Banco de México, porque el gobierno, el sexenio termina en octubre, si todo queda bien, vamos a crecer el 1%. O sea, vamos a crecer menos que los anteriores que todo hicieron mal, que siempre estuvieron mal, pero en cuestiones numéricas me estás diciendo que no estamos nosotros creciendo por lo menos de la misma manera que los anteriores. Si hablamos de creación de empleos, por ejemplo, a este momento con Peña Nieto se habían creado 4.8 millones de empleos. Ahorita se han creado 2.4. Y me dices, oye, si no cubro la formalidad o la cuestión de creación de empleos con los que van saliendo ahorita de la universidad, con los que se están incorporando al mercado laboral, ni siquiera ¿sí? lo lleno con esa manera. O sea, se gradúan 3 millones de personas al año, por poner un ejemplo, y yo termino el año y he creado 2 millones de empleos. ¿Y el millón que me hace falta? ¿Dónde están? Dentro de la informalidad. O hay un desempleo, o no hay un equilibrio económico, y es ahí donde volteamos a ver. O ya se fueron a las filas. O ya se fueron del país, porque hay 40 millones de mexicanos fuera del país trabajando. O sea, entonces, por eso agradecemos mucho las remesas. Entonces, ahí es donde vemos la cuestión económica financiera. Esto es lo que se vio en un debate, esto es lo que se analiza un poco en ese sentido y vemos que tuvieron la oportunidad
siento yo que no lo quisieron hacer porque son personas que tienen grados académicos y experiencia muy, muy fuertes, pero si vemos a mitad de semana, por ahí había una encuesta, el 92% de las preferencias electorales no se movieron, se quedaron igualitas. Entonces es como que me mantengo mucho al margen, no hago tanto revuelo porque prácticamente ya está cantada la elección para el próximo presidente o presidenta de México. Bueno, bien, no, muy interesante, pero el análisis con los números, pues no mienten, ¿no? Es así de contundente siempre. La comparativa con los datos duros es la que cuenta finalmente. Sí, ¿No, y la cuestión económica es la única. O sea, puedes hablar de proyectos, puedes hablar de promesas, puedes hablar de gestiones, de tratados, de análisis, de juntas. Esa es la política. O sea, el político eso es y para eso le pagamos, se podrá decir. Pero cuando vienes y te sientas y vas a decir, yo voy a adquirir este presupuesto, voy a adquirir este dinero, o estoy analizando cómo la economía se está moviendo y vengo yo a apoyarte y vengo yo a decirte, no tienen el conocimiento, o sea, están acostumbrados ellos a hacer otro tipo de análisis y cuando uno va y te dice, esto es lo que ha incrementado el precio y hazle como le hagas, o sea, no puedes hacer absolutamente nada, es el dato real. Son los números duros. O sea, ¿cómo vas a decir que la inflación no fue del 5% si cuando antes el kilo de tomate valía tanto y ahorita está en tanto? O sea, ¿por qué me dices que los servicios han aumentado? ¿A qué se deriva? O sea, cuando tú tienes un servicio, ¿de quién depende? Del mismo servicio. ¿Qué es el servicio? Las personas. ¿Por qué se ha encarecido? Porque has aumentado el salario mínimo. Porque la formalidad, que es lo que explicamos, me cuesta. Esos 1,600 pesos por una persona con salario mínimo. Pero una persona que está dentro de los servicios bancarios, hoteleros, de seguros, son personas que están en la formalidad y que no les va a costar al empleado, al empresario 1,600 pesos, les va a costar 4 o 5 veces más. ¿A quién se lo vas a trasladar? Se lo vas a trasladar al consumidor. Por eso es que los precios se han incrementado, ha incrementado la luz, ha incrementado muchísimas cosas y ahí es donde va. Deja por un lado, en el tema no hablaron de la cuestión energética, de Pemex, de todo lo que sostiene la parte de gobierno, ¿sí? Y ahí es donde a nosotros pues, nos llama mucho la atención en la cuestión de decir, ¿cómo le vas a hacer? Yo quisiera ver un político que se sentara y dijera, así es como le voy, aunque le duela. O sea, voy a incrementar la deuda a tanto, pero voy a apoyarte en este sentido. O sea, ahí es lo que nos va a dar a nosotros un parteaguas para poder conocer la verdad y el entendimiento del político. Pues nadie le va a dar Pero tenemos que ser conscientes, o sea, son los mismos los que están. O sea, vienes ahorita a decirme, quiero que votes por mí. Oye, pero si antes fuiste el director del Instituto Municipal de la Juventud, ¿sabes a qué me refiero? Y fuiste presidente municipal y renunciaste y fuiste a la reelección y perdiste. Y luego te fuiste como secretario de Agricultura. Y luego, o sea, y vienes todavía a decirme con otro color, vota por mí porque voy a cambiar o porque voy a mejorar. Oye, si cuando tuviste la oportunidad, por eso hay que voltear a ver a los nuevos para que hagan las cosas diferentes porque necesitamos personas diferentes para tener resultados diferentes. Pues ahí está, muy interesante el análisis de nueva cuenta. Diego, ¿cómo te encuentran en tus redes? Jueves de economía. Así. Jueves de economía, sí. Jueves de economía, facilito, Diego. Y nosotros en viernes de economía también. Es decir, que jueves y viernes de economía va a encontrar todo el dato y la información en Jueves de Economía. Así es, suscríbanse ahí en YouTube. YouTube le estamos dando para que lo chequen en YouTube. Como el agua de piña que sabe a naranja. No, lo que pasa es que es tan popular, Diego, que, bueno, tiene varios espacios. Entonces, bueno, aquí, es un influencer es influencer, Ojalá, ya me quería cobrar ahorita. No, sí, hay que apoyar, porque ese va a ser un buen tema. Ese va a ser un buen tema. Hoy entendemos por qué la gente, y lo vamos a preparar un poquito, por qué hoy los jóvenes están dentro de las preferencias, lo que quieren hacer, lo que quieren ser en la vida, influencer, porque sí paga bien. Sí paga bien y, bueno, finalmente les da ciertas libertades también, ¿no? Exactamente. Diego, gracias. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.